Reflexiones para cada día de la Cuaresma, tomados del libro Vuelve a descubrir a Jesús, del autor Matthew Kelly. Día 17. Relaciones radicales. Dios ama aún a aquellos que no parecen adorables. Jesús el radical tiene muchas dimensiones. Sí, sus enseñanzas fueron radicales, pero la influencia de sus deseos de ser radical se extendió mucho más allá de sus enseñanzas. Consideremos la naturaleza radical de sus interrelaciones diarias con personas. La mayoría de las personas que se encuentran en el centro de las narraciones del Evangelio no tienen lugar en nuestra vida. ¿Qué nos dice esto? Jesús tomó a personas quienes tú y yo pasaríamos en la calle sin darnos cuenta. Personas con quien nosotros nunca escogeríamos estar en la misma habitación. Personas de los mismos márgenes de la sociedad, y las situó en el centro de la narración que llamamos Evangelio. Llegaron a él bajo 100 aspectos distintos: enfermos, pobres, despreciados, mujeres y niños, pecadores de toda clase, pero en cada uno Jesús vio a un hijo o una hija de Dios. Quizás no hay un ejemplo más impactante de esto que la mujer del pozo. Una samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: «¿Cómo? Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí?». Los judíos, los gentiles, los romanos despreciaban a los samaritanos, así que, ¿qué hizo Jesús? Le dio un lugar central en el Evangelio. Primero está la parábola del buen samaritano, que ha hecho del nombre del samaritano un sinónimo de buenas obras y misericordia. Por 2000 años, todo acto bondadoso hacia los forasteros ha llevado el nombre del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Después, aquí en la historia, Jesús se encuentra no simplemente con un samaritano, sino una mujer samaritana que se ha divorciado varias veces. Jesús estaba verdaderamente al margen de la estructura social cuando decidió iniciar una conversación con esta mujer. Hasta su propia gente la miraba mal. El estigma unido a esta mujer era monumental, haciendo la lección aún más impactante. ¿Se limitó Jesús a saludarla cortésmente? No. ¿Tuvo una conversación vana con ella? No. Esta es la conversación más larga registrada entre Jesús y cualquier otro ser humano. Piensa en eso. La actitud de Jesús hacia la persona fue radicalmente diferente, porque en cada hombre, mujer y niño, Él vio un hijo o una hija de Dios. Podríamos hablar más sobre distintas e improbables personas con las que Jesús pasó su tiempo, pero creo que la cuestión está clara. Él tomó la decisión radical de pasar el tiempo con personas al margen de la sociedad, y su interrelación con ellas fue radical. Jesús también tuvo un círculo de amigos, las personas con las que convivió y a las que escogió para su círculo de allegados son otro ejemplo de la manera radical en el que él hacía las cosas. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón apodado Celote, Judas el hermano de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16. Si Jesús se hubiera acercado a ti y te hubiera dicho: «Estos son mis 12 hombres que he escogido para cambiar el mundo», probablemente hubieras puesto sin duda su juicio. Los discípulos eran un grupo insólito, de pocas probabilidades, no un equipo de liderazgo formado por estrellas que la mayoría de nosotros querría. Si nuestra intención fuera empezar un movimiento que habría de transformar al mundo entero, y cada uno de ellos en forma inimaginable, por supuesto. El Evangelio es principalmente un llamado a la transformación espiritual, pero las implicaciones de estas transformaciones espirituales llegan a todos los rincones de la vida y de la sociedad. Jesús rechazó completamente las normas sociales del momento cuando escogió a las personas con las que pasaba el tiempo. Sospechó que habría hecho lo mismo si estuviera vivo hoy. ¿Qué nos enseña esto acerca de las personas con las que pasamos el tiempo? Aquí hay 2 lecciones para nosotros. La primera: todos necesitamos un grupo de personas con quienes convivir, personas que caminen con nosotros a través de lo bueno y de lo malo, que nos alienten y nos reten a ser la mejor versión de nosotros mismos. Segunda:
Jesús hizo un hábito de salir de su camino para envolver a la persona al margen de la sociedad. Él no pasó todo su tiempo con ella, tenía sus amigos cercanos y su círculo íntimo. El punto es que nunca evitó a las personas al margen de la sociedad y de hecho hasta las encontraba voluntariamente. ¿Dónde están estas personas en tu vida? Los evangelios son una invitación a explorar toda la vida, a llegar más allá del centro cómodo de la vida y explorar los márgenes. Las partes de la vida que evitamos e ignoramos son precisamente las partes que más necesitamos de Jesús. ¿Qué dice eso en nuestra vida? ¿Nos evita cambiar? ¿Qué nos impide cambiar? ¿Qué tememos? ¿Y qué hacemos siquiera considerando el otro lado de la pregunta? Más bien, ¿qué formularla siempre negativamente? ¿Cuáles son las posibilidades negativas que podría surgir si nos abriéramos para abrazar el Evangelio más plenamente? Punto para reflexionar. Toda persona es tan importante y valiosa como la persona que consideres ser la más importante y valiosa. Versículo para vivir. Denle el favor al débil y al huérfano. Hagan justicia al que sufre y al pobre. Si los ven tan débiles e indigentes, sálvenlos de la mano de los impíos. Salmo capítulo 82, versículo del 3 al 4. Pregunta para meditar. ¿Qué está diciéndote Dios hoy por medio de esta enseñanza? Oración. Jesús, ábreme los ojos para que pueda ver cada persona que encuentre cada día como tú las ves.